Hello there. Muy buenas Nakames, aquí Teorías Chris trayéndoles un nuevo video. Recordarles que los animes o series imágenes utilizados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gusta mi contenido les invito a suscribirse, darle like y comentar que me apoyan mucho. Sin nada más que decir, disfruten el video. Empieza. Capítulo 10. El sol de la mañana proyecta sus rayos dorados sobre los imponentes muros de Konoha, envolviendo a la bulliciosa aldea en un cálido abrazo. Mientras se acercaba a la oficina del Hokage, el corazón de Shino se aceleró con una mezcla de emoción y temor. Con su conocimiento previo del anime, había esperado la tarea especial, y no puede creer que esté diciendo esto, pero por una vez, faltaba un relleno en el anime, lo que solo aumenta el misterio de Shino. Recortado contra las sombras del edificio Hokage, Shibuya Aburame, su padre con sus característicos lentes de sol y su traje Aburame, esperaba con un aire de tranquila confianza. Shino, me alegro de que hayas venido, saludó Shibuya a su hijo, con una rara calidez brillando en sus ojos normalmente reservados. Tengo una misión de suma importancia, y padre cree que sería mejor si vinieras. Originalmente, tenía la intención de demorarme un poco, pero has atraído el interés de ese hombre, y lo mejor para ti es evitar el viento por un tiempo. Poco. Un brillo de complicidad brilló en los ojos de Shino mientras asentía, no demasiado sorprendido. ¿Qué tipo de misión, padre? Shibi le indicó a Shino que lo siguiera. Explicaré todo en el camino. Pero primero, debemos informar a Tsunade, el Hokage, y solicitar un permiso de ausencia. Juntos, padre e hijo subieron las escaleras y sus pasos resonaron en los pasillos silenciosos. Cuando entraron en la sala breve de la misión, casualmente se entrometieron en un evento intrigante. Shikamaru Nara, el genio perezoso, estaba frente a Tsunade, rodeado por los supervisores del examen Chunin. La sala vibraba con un ambiente ceremonial, porque parecía que Shikamaru estaba a punto de ser ascendido a Chunin. Los ojos de Shikamaru se abrieron cuando vio a Shino y Shibi. Oh, Shino. ¿Estás aquí? Y pensé que te resultaría demasiado problemático venir. Shino tenía una expresión neutral, su voz carecía de emoción. ¿Misión? ¿Misión? ¡Qué fastidio! Shikamaru se rascó la cabeza, perplejo. ¿Pero no deberías estar aquí conmigo? Quiero decir, también te han recomendado. ¿Oh, es después? La mirada de Shino se dirigió al suelo, su voz apenas era más que un susurro. No se trata de convertirte en Chunin, Shikamaru, porque no era necesaria ninguna conclusión verbal, ya que la esencia de su declaración permanecía en el aire, y en lo más profundo de su mente, Shino creía que Shikamaru podía desentrañar sin esfuerzo la veracidad oculta en sus palabras habladas. ¿No es Chunin? Las cejas de Shikamaru se fruncieron, su mente analítica trabajando horas extras. Ya veo, qué fastidio, bueno, buena suerte con tu misión, Shino. Sé que lo harás muy bien. Al escuchar el intercambio entre los dos, los ojos de Tsunade se agudizaron. Parece que hay algo de lo que no me informaron. Exigió Tsunade, su voz aguda como un kunai. Shizune. Ay, Tsunade-sama. Shizune rápidamente revisó una pila de documentos. Shino Aburame, participó en el examen anterior de Chunin, pasó a la ronda final y tuvo un desempeño sobresaliente, mostrando habilidades más allá de un genin. Sandaime elogió su variante única de insectos. Eso era adecuado para un grupo de trabajo especial, y su voluntaria contribución a la aldea lo consideró digno de recompensas. La mirada de Shizune recorrió el documento una vez más, sus ojos trazando cada línea, buscando notas especiales, hasta que una sutil sacudida de su cabeza traicionó los resultados. Pero no se menciona su ascenso, Tsunade-sama. Nadie debería haber pasado esta vez, así que tal vez no haya ningún error. Justo cuando las palabras salieron de los labios de Shizune, Tsunade, la quinta Hokage, golpeó la mesa con su puño, causando que todos en la habitación se sobresaltaran. Sus ojos esmeralda ardían con una mezcla de ira y frustración, aparentemente sin creer que ese fuera el caso. ¿Qué está pasando aquí? Los supervisores del examen Chunin intercambiaron miradas confundidos. Detrás de Tsunade, Kotetsue y Suzo se arrastraban nerviosamente, intercambiando miradas. Uno de ellos dio un paso adelante, susurrando vacilantemente al oído de Tsunade. La noticia la golpeó como un rayo y su ira se transformó en una mezcla de incredulidad y arrepentimiento. Suspiró profundamente, su voz teñida de decepción. Lo sabía. Esos viejos idiotas, se han metido con cosas en segundo plano otra vez. Desafortunadamente, no me corresponde a mí tener ninguna opinión sobre el asunto en este momento. TCH. Ah, qué fastidio, el viejo lo adivinó bien después de todo.
En medio de un murmullo que se escapaba de los labios de Shikamaru, se retiró hábilmente, desapareciendo en las sombras mientras buscaba disminuir su presencia. Las cosas solo se ponen problemáticas cuando se entera de ellas, y ciertamente no escuchó nada. Shino era su amigo, pero con su simple condición de Chunin, no podía intervenir en este asunto en particular, definitivamente no es porque lo encontrara problemático. Shino y Shibi intercambiaron miradas silenciosas. Tsunade se levantó de su asiento, su frustración evidente en sus ojos. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura antes de dirigirse directamente a Shino. Shino, no te tomes esto en serio. Originalmente, nadie debería pasar esta vez, y Shikamaru es una excepción. Asimismo, tus habilidades y contribución han sido reconocidas. Es desafortunado porque los asesores rechazaron la propuesta. Creen que aún necesito 1 o 2 años más de temple. Shino se encontró con la mirada de Tsunade, contemplando internamente la posibilidad de que el comportamiento exterior del recién nombrado Hokage pudiera ser una fachada, porque en lo más profundo de su mente perspicaz, reconoció que si el renombrado Sannin albergaba una furia genuina, la mesa pronto necesitaría un reemplazo, teniendo el peso de la tempestad resultante. Mientras tanto, el comportamiento estoico de Shino no traicionó su reflexión interior. Gracias, Tsunade-sama. Estoy dispuesto a esperar porque, bien. No hay necesidad de decir más. Es suficiente saber que tienes la mente abierta, dijo Tsunade, su voz ahora llena de una mezcla de arrepentimiento y determinación. Es desafortunado, pero déjame asegurarte que una vez que Konoha se estabilice, problemas como este no volverán a ocurrir. Estoy dispuesto a apostar a Tsunade-sama. En un abrupto crescendo de tensión, Shizune interrumpió a Tsunade, temiendo los resultados de su formidable poder de apuesta. Ejem. Muy bien, no hay necesidad de decir más. Tsunade asintió, una pizca de orgullo brillando a través de su descontento. Tu lealtad y compromiso son encomiables. Escuché que viniste para una misión. Shibi. La voz de Shibi tenía una intensidad silenciosa mientras hablaba, sus palabras estaban llenas de implicaciones ocultas. Hokage-sama, solicito humildemente un permiso de ausencia tanto para Shino como para mí. Tenemos una misión urgente, una que ahonda en asuntos personales y no puedo revelar demasiado sobre su contenido. La mirada penetrante de Tsunade se fijó en Shibi, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. Shibi, ¿qué tipo de misión requiere tal secreto? ¿Y a qué cuestiones personales te refieres? Shibi vaciló por un momento, el peso de las verdades no dichas grabadas en su rostro. Tiene que ver con el Hokage anterior. ¿Sandaime? Tsunade arqueó una ceja. No. Shibi se ajustó las gafas, Yondaime. Un espeso manto de silencio descendió sobre la habitación, entrelazándose con las miradas intercambiadas de los perplejos ocupantes, un enigma tácito tejiendo sus hilos a través de su desconcierto colectivo. Los rasgos de Tsunade se contrajeron con una mezcla de sorpresa y consternación. La revelación le provocó un escalofrío al darse cuenta de la magnitud de la misión. ¿Es esta misión crucial? ¿Y llevarás a tu hijo contigo? No, es solo comprobar algo, un pequeño favor personal de hace años antes de Yondaime. Shibi sacudió la cabeza, traicionando un atisbo de decepción antes de poner una mano en el hombro de Shino, su semblante se transformó en una mezcla de orgullo y afecto. En cuanto a Shino, hay un individuo, el que vive en la oscuridad, que ha puesto su mirada en Shino recientemente. Creo que sería mejor si lo llevara a un entrenamiento especial. Tsunade dejó su cepillo, con el ceño fruncido pensando profundamente. Sus ojos autoritarios se fijaron en Shibi. Sin embargo, sabía que el clan Aburame albergaba secretos que no eran fáciles de desentrañar, a menos que estuvieran dispuestos a revelarlos. Shibi, la seguridad de la aldea es primordial y confiaré en tu juicio en este asunto. Declaró Tsunade, su voz llena de determinación. Te concedo el permiso de ausencia, Shibi. A Shino se le asignará una tarea especial para acompañarte. En cuanto a los demás asuntos, yo me encargaré de ellos. Shizune. Mientras las palabras brotaban de los labios de Tsunade en una sola llamada críptica, un lenguaje tácito de profunda comprensión pasó entre ella y Shizune, provocando una ráfaga de notas rápidamente garabateadas por Shizune. Un destello de gratitud bailó en los ojos de Shibi mientras se inclinaba respetuosamente ante el Hokage. Gracias, Tsunade-sama. Su comprensión y apoyo significan más de lo que puedo expresar. Con la bendición de Tsunade, Shino y Shibi se dieron vuelta para salir de la habitación, con su propósito renovado. Mientras el aire crepitaba de intriga, Shikamaru permanecía en medio de la reunión con una mirada aparentemente apagada. ¡Ah, qué fastidio!
¿Cuándo podrá irse? Mientras tanto, Shino y Shibi descendieron hacia la entrada del edificio Hokage, listos para embarcarse en su misión. Shino, siempre has sido capaz de grandes cosas. Recuerda, los títulos no te definen. Tus acciones sí. Shino se volvió hacia su padre y asintió con determinación grabada en su rostro. Sin embargo, no se sabía qué emociones se escondían realmente bajo su fachada. Vayamos a casa, saludemos a tu madre y empaquemos algunas provisiones. Además, avisa a tus compañeros, no sea que se preocupen. No pasó mucho tiempo antes de que padre e hijo convergieran en la entrada del pueblo, su presencia palpitaba con un propósito enigmático, uno cargado por el peso de una formidable calabaza y el otro por una caja críptica. Con una mirada compartida cargada de secretos aún no contados, comenzó su viaje, impulsándolos a través del denso follaje del bosque en una danza de veloces sombras. Padre, ¿puedes decirme hacia dónde nos dirigimos ahora? Mientras el brillo etéreo del crepúsculo arrojaba un aura enigmática sobre el bosque, la voz de Shino flotaba en el aire, mezclada con una curiosa mezcla de anticipación y temor. La tierra del viento. La mirada de Shibi recorrió la escena, afirmando que no había espías. Con un aire de enigma envolviendo sus palabras, sus ojos tenían un brillo de conocimiento oculto mientras susurraba el nombre Loran. Con esas palabras, el dúo Aburame se aventuró hacia lo desconocido, con el corazón cargado de sus propios pensamientos. Mientras el clon de Shino se embarcaba en el viaje especial con su padre Shibi, después de una evaluación completa de sus habilidades que se extendía desde el laboratorio hasta la sala de estar, el cuerpo principal de Shino se recostaba cómodamente en el sofá. Con un aire de gracia indiferente, sus dedos se extendieron tranquilamente hacia las seductoras palomitas de maíz, como un depredador fascinado por su presa. En medio del ambiente cautivador, se desarrolló un espectáculo a su lado, donde la cabeza de Karina se balanceaba en un ritmo armonioso, disfrutando de otro delicioso refrigerio de película. Un hot dog único adornado con un atrevido aderezo de mayonesa. Desplegándose ante sus propios ojos, flotando en la etérea extensión del salón, se materializó una sala de cine virtual. Una pantalla de cine holográfica, irradiada con un brillo etéreo, que invitaba a los espectadores a sumergirse en la grabación vespertina de la fascinante serie de acción en vivo de Naruto. Sin embargo, esta no fue una experiencia visual ordinaria. Alrededor de la pantalla central había un tapiz de múltiples pantallas holográficas desplegadas como sueños tejidos, revelando escenas de interés en tiempo real, capturando la esencia misma de los eventos que suceden en el pueblo y brindando una experiencia inmersiva. Con la demostración de amor fraternal de Naruto y Sasuke en los tejados del hospital, la serie acababa de llegar a su clímax, pero Shino sabía que pronto llegaría otro clímax. Sin que los aldeanos lo supieran, el destino de sus batallas personales se entrelazaba con el destino de la propia aldea. En el corazón de la aldea, se arremolinaban susurros ocultos, contando historias de una tormenta que se avecinaba y el deseo de poder de un joven shinobi. Las sombras se inquietaron, ardió la voluntad de venganza. Más allá del edificio Hokage, donde la noche ocultaba secretos y el peligro danzaba entre las sombras iluminadas por la luna, los cuatro ocultos esperaban su revelación. Karina, ¿cómo van los preparativos para la operación? ¿Puerros del tío serpiente? Señor Shino, tanto el señuelo como los drones de transporte se han desplegado en consecuencia, dispuestos a lo largo de las rutas estimadas de escape de Sasuke. Se había completado un laberinto subterráneo de señuelos para despistar a los perseguidores. También se han distribuido monitores de insectos en la zona, cubriendo una vasta extensión del bosque. Una vez que, una sutil danza de placer recorrió el rostro de Shino, acentuada por el entrecerramiento de sus enigmáticos ojos. Como un conocedor saboreando un elixir raro, se deleitaba con la sinfonía de efectos de sonido que emanaban de la batalla, provenientes de la serie de películas que estaba viendo. Una vez que los Soundfour hayan sido incapacitados, los drones cosecharán discretamente los puerros y los llevarán de regreso a la base. Karina intentará encontrar objetivos vivos. Sin embargo, se estima que sería difícil recoger los dos últimos. Karina ejecutará el protocolo de recuperación cuando surja la oportunidad. Bien. Shino asintió mientras continuaba preguntando. ¿Qué tal los arreglos para el chico Kaguya? Se han dispuesto drones para recoger al objetivo, Kimimaro Kaguya, una vez que se entierra en el suelo y se agota después de desencadenar su estertor. La probabilidad estimada de adquirir un ejemplar vivo es del 0,001%. Oye, también podría decir que es imposible. Con suerte, los otros puerros se recogerán con éxito.
Después de todo, serían muy cruciales para nuestro proyecto 6 Caminos de HMM. Un cambio sutil en la atmósfera llamó la atención de Shino mientras sus cejas se arqueaban con curiosidad, su mirada capturaba la vista de Karina sentada. ¿Hecho? En un cautivador juego de emociones, la escena de la película cambió. La voz de Shino surgió, imbuida tanto del atractivo de la intriga como del peso de la exasperación. Karina, estás bloqueando la pantalla. El programa acaba de llegar a la parte dramática. En un momento suspendido entre los reinos de la inocencia y la tentación, los labios de Karina trazaron un camino seductor, dejando una persistente sensación de deseo. Su mirada, ardiendo con un fuego enigmático, forjó una intensa conexión con los ojos de Shino, tejiendo una historia tácita de anhelo clandestino. ¿Qué tiene de bueno ver una telenovela entre un vengador no iniciado y un tablero? En medio de un suspiro silencioso, su voz goteaba sensualidad, envolviendo sus palabras en un velo de intriga, mientras su toque, como una caricia de seda, delicadamente apuntó el control remoto a la televisión. Querida, deja que Karina te muestre una propuesta para un drama entre un héroe y la belleza. Su potencial ciertamente generará inversiones adicionales en el proyecto SPP. ¡Ey! Atrapado en el laberinto de emociones arremolinadas, la cabeza de Shino se balanceó suavemente en señal de rendición, sus palabras teñidas de un tierno afecto y cariñoso. Haz lo que desees. Dos lenguas se entrelazaron y su aliento caliente se entremezcló mientras discutían el drama hasta bien entrada la noche. El teatro reverberó con la sinfonía de la batalla, cada choque resonante mezclándose perfectamente con la acción en vivo que se desarrollaba en las pantallas laterales. Una táctica traicionera orquestada por los cuatro del sonido, abriendo en secreto un camino para salir de la aldea, eliminando a todos los agentes Anbu ocultos encargados de monitoreando a Sasuke y desactivando parcialmente los encantamientos preventivos que sirven como barrera de advertencia para la aldea. Quizás, ni siquiera el peligroso anciano habría predicho que la elusiva figura destinada a sellar su destino se escaparía tan fácilmente de la meticulosa red de su escrutinio. Sin saberlo, había liberado una fuerza formidable que desafiaría sus malévolos designios y traería luz a la oscuridad que velaba sus caminos. Peor aún, al apuntar al Shino transmigrado, tenía preparado un ataúd gratuito para él, uno que podría usar antes de su tiempo predestinado. A medida que la noche avanzaba, la película llegó a su fin. Entonces, Shino abrazó suavemente a Karina y se quedó dormido, recargando energías para el episodio de la mañana. Inmersos en el abrazo aterciopelado de la noche, las cortinas descendieron sobre la obra maestra cinematográfica, dejando a Shino y Karina a la deriva después de su cita en el cine. En una tierna sinfonía de conexión, Shino abrazó a Karina, encontrando consuelo en la comodidad del otro, entregándose a la calma del sueño, sus espíritus reavivándose en anticipación del próximo capítulo de la mañana. En un abrir y cerrar de ojos, Shino fue despertado por la alarma única que había puesto. El sonido de la alarma envió una sacudida eléctrica que recorrió su columna, instándolo a realizar sus actividades matutinas y su rutina diaria. Primero fue al baño. Después de dejar salir la carga de la mañana, esperó a que enjuagaran su cepillo de dientes rosa antes de limpiarse la boca a fondo. A continuación, disfrutaría de un abundante desayuno preparado por Karina, una maestra chef que aprovecha todas las habilidades culinarias de sus recuerdos y de su propia investigación. Naturalmente, mientras Karina cocinaba, Shino también ayudaba, principalmente con tareas simples como untar con mantequilla el panecillo, remover una tanda de crema batida fresca, presentarle pepinos crudos a Karina y lavar cerezas o uvas crudas. Después del desayuno, tonificante el ejercicio matutino. Aquí, Shino finalmente pudo despertar su creciente energía, poniendo más esfuerzo y usando más fuerza para ejercitar su fuerza. Realizaría muchas posiciones de ejercicio intensivo diferentes, la mayoría con peso extra, optimizadas para obtener la mayor cantidad de resultados a costa de consumir la mayor cantidad de energía. Aquí, se despertó el vigor indómito de Shino, una fuerza tempestuosa impulsada por una determinación inquebrantable, mientras canalizaba su esencia en cada esfuerzo, abrazando una sinfonía de esfuerzo y desatando su fuerza latente con una intensidad que desafiaba los límites de lo ordinario. Se aventuraría a través de una infinidad de posiciones de ejercicio, meticulosamente diseñadas para obtener los resultados más profundos con el menor esfuerzo, permitiendo una sinfonía de ejercicios adicionales dentro de los mismos límites de tiempo. Y así, Shino se encontró embelesado con su ejercicio matutino mientras esperaba la transmisión del episodio matutino de acción en vivo de Naruto. Y naturalmente, su entrenadora de entrenamiento,
Karina sucumbió al agotamiento sin aliento, una consecuencia inevitable de un régimen de entrenamiento meticulosamente adaptado a los contornos de su resistencia, superando incluso la resistencia de su estimado entrenador de entrenamiento. Pero, la obediente y diligente Karina fue persistente en guiar a Shino, imperturbable por el manto de sudor pegajoso que se adhería a su curvilíneo cuerpo. Dentro del agarre áspero de sus manos, Shino captó el encanto de las suaves y sedosas pelotas de ejercicio, sus superficies flexibles cedían bajo su tacto. Mientras sus dedos se enrollaban alrededor de los orbes, se embarcó en un viaje arcano, aprovechando su dócil resistencia para entrenar la fortaleza de sus dedos, una necesidad para mejorar su magistral control de los títeres. En el ámbito del refinamiento disciplinado, el entrenamiento de Shino abarcaba más que las delicadas complejidades de la fuerza de los dedos. Mientras sus dedos se entrenaban, no abandonó el ámbito del entrenamiento de cadera, donde acechaba el poder oculto de su núcleo. Entonces, movió sus caderas a un ritmo natural, avanzando con tal fuerza que aseguraría que su ejercicio tuviera efectos profundos. Naturalmente, se aseguró de entrenar su cadera en todos los ángulos. Después de todo, Shino tenía que asegurarse de que los músculos de su cadera estuvieran completamente entrenados, para que no terminara como el anciano Onoki de la aldea de Eden Rock, siempre tirando de sus caderas. Será incómodo en el futuro si declara «deja que el mundo se sienta manchado», solo para tirar de sus caderas después. Parece que Karina estaba realmente agotada. Karina, descansa un poco. Con una sugerencia enigmática deslizándose de sus labios, el toque de Shino guió bruscamente a la cautivadora Karina, colocándola en una posición sentada de lado. Entrenaré sola. Con las manos agarradas al muñón de la balanza, Shino profundizó una vez más en las profundidades de su entrenamiento de cadera, invocando un fervor intensificado que superó todos los esfuerzos anteriores. La mirada de Karina en reposo permaneció fija en él, sus ojos adornados con un velo de lágrimas empañadas, probablemente debido a la vergüenza de tener que permanecer fuera del entrenamiento. Su anhelo de reincorporarse al entrenamiento pareció avivar el fuego interior de Shino, provocando que impulsara su cadera hacia adelante con creciente intensidad y velocidad. Mientras sentía que la tensión aumentaba debajo de sus caderas, una sinfonía de anticipación resonó en sus extremidades porque sabía que su riguroso ejercicio era efectivo. Karina, ¿cómo va el avance de la búsqueda de la abeja gigante? Lord Shino, se ha determinado el paradero del objetivo Suzumebachi. Actualmente se están desplegando drones para analizar el entorno y Karina está desarrollando una estrategia de aprehensión encubierta. Se ha desplegado un dron de transporte para la recogida y el tiempo estimado de llegada es de aproximadamente una semana. Karina puede mostrar una estimación en tiempo real de Lord Shino si así lo desea. No es necesario. De repente, Shino sintió una oleada de energía electrizante recorrer su columna vertebral. Sintió palpitar sus venas y la tensión en sus músculos. Finalmente, Shino supo que había llegado a su límite. Con el conocimiento de que aventurarse más podría tambalearse al borde de una lesión, Shino abrazó el tentador atractivo del peligro, impulsando su cadera hacia adelante en una audaz táctica final, su decidida intención de romper los límites mismos de la limitación. A medida que se desarrollaba la acción, una oleada electrizante surgió en lo más profundo de su ser, una enigmática corriente de energía que encendió sus sentidos y encendió una emocionante danza de mayor conciencia dentro de sus venas. Podía sentir un festín sensorial de sensaciones pulsantes que envolvían sus extremidades inferiores y su cadera, un contraste entre el calor ardiente y el frío. Sabía que había roto el límite, su fuerza profunda había aumentado una vez más. Una sensación de alivio en cascada se apoderó de Shino mientras concluía el arduo rito de su ejercicio. Cuando sus caderas abandonaron la tensión, Shino dio un paso atrás, sucumbiendo a un reino de relajación sublime, mientras los torrentes residuales de exceso de energía continuaban su seductor descenso, drenando sin problemas. Momentos después, la mirada de Shino quedó atrapada por el cautivador entrenador que tenía delante. El semblante de Karina, con el rostro adornado de un tono rosado y reluciente por el sudor pegajoso, llamó su atención, mientras sus labios entreabiertos, jadeando en busca del precioso aire, revelaban el profundo impacto del tiempo de descanso que él le había concedido. Claramente el tiempo de descanso no le permitió recuperarse mucho. Se merecía algo mejor, pero aún quedaba trabajo por hacer. Cuando Shino se sentó en el sofá, un aire de intriga lo envolvió, su mirada orgullosa estaba imbuida de un aura fascinante mientras bailaba a través de la interfaz holográfica y los intrincados detalles de su ejercicio. Karina, limpia el gimnasio.
En lo más profundo de la transformación de Shino, un aura escalofriante de crueldad había envuelto su comportamiento. Lo que una vez comenzó como la imposición de horas extras no compensadas a las almas infatigables, ahora se ha transformado en un decreto insidioso que incluso los cansados deben perseverar en su trabajo. En el reino del agotamiento profundo, la fuerza menguante de Karina la dejó sin la capacidad de levantarse, confinándola a gatear humildemente hacia la barra de ejercicios empapada de sudor. Incluso cuando el peso de la fatiga amenazaba con consumirla, su determinación alimentó sus movimientos vacilantes, porque entendía el deber que la esperaba. Incluso si no podía supervisar cada momento del entrenamiento de Shino-sama, tenía la responsabilidad de restaurar el gimnasio a su estado prístino, asegurando su preparación para los próximos eventos. La mirada de Shino se posó en la fascinante pantalla holográfica que encendió su curiosidad innata. No pasó mucho tiempo antes de que Shikamaru, el maestro estratega, reuniera las filas de Genin, una convergencia de talentos excepcionales que incluía a Naruto, Choji, Kiba y Neji. Agarrando una toalla de color rojo púrpura para limpiarse el sudor, la mirada de Shino se fijó en las proyecciones etéreas que bailaban ante él. El programa matutino está por comenzar. Karina, ¿está todo en su lugar? Sí, señor Shino. Todo está listo. Bien. Después de recoger los puerros, los proyectos de clonación finalmente pueden comenzar. Karina, ¿cuál es el progreso en el suministro requerido para el proyecto? Señor Shino, el porcentaje recaudado estimado es del 11%. Oh. Entonces tendrás que trabajar más duro, Karina. Entendido, señor Shino. Karina siempre está a tu servicio. Entonces, que comience la operación. La tierra tembló bajo sus pies cuando Choji, impulsado por la determinación y el espíritu inquebrantable de sus amigos, desató toda la fuerza de su modo mariposa. Este ataque, vale toda mi vida. Con los músculos abultados y el chakra aumentando, Choji desató su ataque definitivo, la bomba mariposa. Su brazo se impulsó por el aire, estrellándose contra Hirobo como un meteoro. Los ojos de Hirobo se abrieron con sorpresa, al darse cuenta demasiado tarde del verdadero alcance del poder de Choji. Espera. No te apresures. Hirobo suplicó clemencia, pero desafortunadamente había cruzado la línea de meta con sus burlas anteriores, ganándose el premio al villano que habla demasiado. Entonces, Choji lo felicitó sin piedad. Auge. El impacto fue catastrófico, una explosión de tierra y polvo que oscureció el campo de batalla. Mientras los escombros se asentaban, una sonrisa triunfante cruzó el rostro de Choji. Él lo había hecho. Hirobo yacía derrotado, con su cuerpo sin vida en el suelo del bosque. Agotado y maltrecho, Choji retrocedió tambaleándose. Girándose hacia la dirección en la que se fueron sus amigos, luchó hacia adelante, pero finalmente sus piernas cedieron debajo de él. Apoyado contra un árbol robusto, dejó su mensaje final, una guía para los refuerzos que estaban detrás. Se desplomó, su respiración era pesada y dificultosa. La batalla le había pasado factura y su conciencia se desvaneció, sucumbiendo a la tensión de usar la última píldora. El tiempo pareció detenerse mientras Choji quedaba inconsciente. El otrora caótico campo de batalla ahora mantenía un silencio inquietante, roto solo por el lejano susurro de las hojas. Pero entonces, la tranquilidad se hizo añicos cuando un ruido sordo resonó en el aire. El suelo bajo la forma boca abajo de Hirobo tembló. Desde las profundidades de la tierra, surgió un colosal dron. Su enorme caparazón se alza con una presencia innegable, revelando unas fauces amenazadoras que se extendían de par en par. Con rápida precisión, descendió sobre la forma sin vida de Hirobo, envolviéndolo por completo. Las mandíbulas del dron se cerraron, sellando el valioso cadáver en su interior. Y con un movimiento fluido, volvió a excavarse en el suelo. En otro lugar, el campo de batalla era un denso bosque, donde los rayos del sol se abrían paso a través del espeso follaje, proyectando un patrón moteado en el suelo. En medio del caos y la matanza, una figura pálida y solitaria se mantuvo firme, sus graves heridas hablan de su duro encuentro, pero sus ojos pálidos continuaron centrándose en su oponente. Era Neji Hyuga, el joven y prodigioso shinobi de Eden Leaf Village, enfrentándose a Kidomaru de Soundfour. La tensión en el aire era palpable cuando el Byakugan de Neji, el ojo que todo lo ve del clan Hyuga, se encontró con su rival. Un rayo de desesperación brilló en los ojos de Neji mientras analizaba los movimientos de Kidomaru. Sabía que tenía que terminar esta batalla rápidamente, antes de que su propia resistencia disminuyera.
Kidomaru, un maestro del combate de largo alcance y miembro del grupo de élite de Orochimaru, los cuatro del sonido, sonrió maliciosamente mientras se preparaba para desatar su último golpe mortal. Un brillo dorado irradiaba de la flecha en la mano de Kidomaru mientras tensaba su arco improvisado, un arma etérea capaz de disparar sus flechas especiales con una precisión y fuerza inigualables. Los agudos sentidos de Neji captaron el sutil cambio en el aire mientras Kidomaru tiraba de la cuerda, la tensión aumentaba con cada momento que pasaba. En un instante, una flecha dorada atravesó el aire hacia Neji, guiada por la puntería experta de Kidomaru usando el hilo guía adjunto. Pero los años de entrenamiento y estrategia de Neji surtieron efecto, su cuerpo luchaba por moverse mientras esquivaba ligeramente el proyectil entrante, evitando un golpe fatal con la precisión de un cabello. El suelo debajo de él se convirtió en un lienzo de destrucción, cuando la flecha lo llevó hacia atrás con su impulso, estrellándolo contra un árbol. Enfocando su chakra, Neji desató todo el poder de su técnica Gentle Fist, lanzando un contraataque con una fuerza incomparable a lo largo del hilo de Kidomaru. Las defensas de Kidomaru fallaron y el ataque de Neji dio en el blanco, incapacitando a su enemigo. Pero Kidomaru no era un adversario cualquiera. El cuerpo de Kidomaru se contorsionó con una flexibilidad antinatural, balanceándose hacia adelante para asestar el golpe final. El Byakugan de Neji, sin embargo, superó el ataque de Kidomaru. Con un aumento del chakra que le quedaba, Neji se lanzó hacia adelante. Luego, el joven Hyuga desató un torbellino de ataques, sus palmas golpearon con precisión los puntos de presión de Kidomaru. Cuando Kidomaru cayó al suelo, derrotado pero aún no vencido, Neji se detuvo dramáticamente. Después de su discurso improvisado, supo que había dado todo lo que tenía y que era hora de descansar. Su cuerpo se tambaleó, su cuerpo tenso por la intensa batalla. Pero cuando la visión de Neji se volvió borrosa y la oscuridad amenazaba con reclamarlo, una visión peculiar llamó su atención. En un abrir y cerrar de ojos, una figura monstruosa emergió del suelo. Era un colosal dron Zerg, su exoesqueleto pulsante brillaba con un enfermizo tono verde. Con unas fauces cavernosas que parecían desafiar la razón, la criatura se tragó a Kidomaru entero, sin dejar rastro de su existencia. La conmoción y la incredulidad surgieron en la cansada mente de Neji mientras observaba el horrible espectáculo que se desarrollaba ante él. El dron Zerg, una abominación de la naturaleza, regresó a la tierra con una gracia fluida, sus zarcillos se hundieron en el suelo como raíces en busca de sustento. ¿Qué fue eso? Envuelto en una neblina desorientadora, Neji cayó en un coma profundo. Dentro de la cámara impía de la criatura, el cuerpo inerte de Kidomaru colgaba suspendido, unido a los apéndices de soporte vital del dron. Era como si la abominación hubiera asimilado al shinobi caído, usando su fuerza vital para alimentar su propia existencia retorcida. La conexión que sustentaba la vida se convirtió en una atadura etérea, que simultáneamente alimentaba a su receptor y lo atrapaba en las profundidades de un coma inquebrantable, un estado de inconsciencia impotente. Lord Shino, el espécimen viviente Kidomaru ha sido adquirido y el dron de transporte de soporte vital modificado está regresando a la base. El cadáver de Hirobo ya ha sido depositado en la base. Buen trabajo, Karina. ¿Y qué pasa con los otros tres? Lord Shino, las batallas de Soundflower aún continúan como se muestra en la pantalla. En cuanto a Kimimaro, los drones no lograron acercarse al campo de batalla porque el suelo estaba incrustado de huesos. Los drones no lograron atravesar los huesos infundidos con chakra y será necesario realizar túneles manualmente. La mirada penetrante de Shino atravesó el laberíntico conjunto de pantallas, sus superficies iluminadas parpadeaban con vívidas representaciones del campo de batalla, 3 de las cuales capturaron la lucha implacable de sus compañeros de clase con una claridad incomparable. Kimimaro contra el ejército de Naruto, Shikamaru usando sus sombras para jugar al bondaje contra Tuya, Ukon Sakon contra Kiba Akamaru. Karina, resta otro punto a la variable de interrupción de Kiba. Hecho, pero Karina sugiere que Lord Shino simplemente golpee al rudo perro. ¿Cómo se atreve a interrumpir las valiosas palabras de Lord Shino? Debería ser castigado, muy bien, ya es suficiente Karina. No hay necesidad de alterarse tanto. Es solo un asunto trivial. Recibirá su retribución en el futuro. La cabeza de Karina se levantó, su rostro hinchado por una furia tempestuosa, sin embargo, mientras se tragaba la furia hirviente que la consumía, un silencio ambiguo flotaba en el aire antes de que finalmente separara los labios. Bien. Karina escuchará a Shino-sama y se dejará ir. El perro callejero por ahora. Cerca de la ubicación de Kiba, Shino sintió que algunos de sus drones de emboscada regresaban a la hibernación.
Parecía que Karina realmente le iba a dar una lección al pobre Kiba si él no la hubiera detenido. En las cercanías del paradero de Kiba, la percepción intensificada de Shino detectó un cambio sutil en las ubicaciones de algunos de los drones dispuestos, su presencia oculta retirándose a un estado latente, una señal ominosa que insinuaba la inminente culminación de la ira vengativa de Karina, una tormenta de retribución que amenazaba con engullir a Kiba si no hubiera intervenido. Y la lección probablemente sería mortal dada su peligrosa situación actual. Karina, ¿cuánto falta para que llegue el apoyo de Sand Village? Señor Shino, ya deberían haber llegado cerca, pero están planeando qué campo de batalla apoyar. El objetivo de alto riesgo, Gaara, ha destruido los errores de vigilancia en el área y no hay actualizaciones en tiempo real sobre su estrategia. Pero según la base de datos, Gaara apoyará a su lavador de cerebro, Naruto. Kankuro apoyará al perro que fue golpeado. Y Temari, Karina levantó la cabeza, con su mirada amorosa fija en Shino, ella debería atrapar al tramposo Shikamaru que está manoseando a otros con su técnica de sombra. Los ojos de Shino, un abismo de profundidades enigmáticas, ardían con una intensidad eléctrica mientras se fijaban en el delicado residuo de mayonesa adherido a los lujosos contornos de los labios de Karina, un encanto inesperado que lo hechizó. Y mientras el peso de su mirada acalorada se posaba sobre ella, Karina respondió con un acto tentadoramente provocativo, su lengua acariciando sensualmente sus labios, borrando el rastro en un gesto cargado de intriga y posibilidades tácitas. Shino-sama, ¿te gustaría transformar a Temari en una de tus reinas? Karina estará encantada de ayudarte. Con una sonrisa traviesa, la mano de Shino se levantó para tocar suavemente la frente de Karina, un gesto inocente que contradecía las complejidades subyacentes de su enigmática dinámica, insinuando una profundidad de intimidad juguetona que solo ellos podían comprender. ¿De verdad quieres que traiga a casa a una mujer violenta como esa? ¿No tienes miedo de que nuestra base sea destrozada? Shino-sama, mientras sea tu deseo, Karina encontrará la manera. La proximidad de Karina aumentó, acercándola hasta que su cálido aliento, como un susurro tentador, acarició delicadamente la superficie del control remoto. Al entregarle el control remoto a Karina, la cabeza de Shino se sacudió imperceptiblemente, su mirada fija en la pantalla que revelaba el drama que se desarrollaba en el campo de batalla de Shikamaru, donde la inesperada llegada de Temari desplegó el pergamino prohibido, registrando la segunda chispa de los destinos entrelazados del dúo. Karina le prestó ayuda con entusiasmo y facilitó el enfoque de su visión, acercándose y permitiéndole vislumbrar el exquisito encanto de la forma juvenil de Temari, cautivadora y enigmática. Sin embargo, mientras los zarcillos de la tentación se enroscaban alrededor de la conciencia de Shino, una profunda sensación de moderación lo obligó a sacudir la cabeza en un acto de desafío reacio. Dejemos esto para el futuro. Por ahora, centrémonos en aumentar nuestra fuerza. Eres la única que necesito por ahora, Karina. Ah. Shino-sama. ¿Cómo pudiste decir eso? Levantándose con aire de anticipación, la forma de Karina se estremeció, una enigmática danza de temblores que recorrió su ser. En el lapso sin aliento de momentos fugaces, los ojos de Karina se encendieron como brasas humeantes, su ardiente intensidad se fijó inquebrantablemente en Shino, mientras su seductora silueta ascendía con una gracia sin esfuerzo, atravesando delicadamente el espacio entre ellos para reclamar su asiento en la silla que la llamaba. Un calor tentador emanaba de cada poro de ella, envolviendo el aire con un aura embriagadora, mientras sus susurros silenciosos, cargados de secretos incalculables, quemaban las profundidades del oído de Shino, sus zarcillos humeantes de seducción se enroscaban alrededor de su núcleo. Shino-sama, si dices eso, Karina no podrá evitarlo, habla en serio. Kidomaru será traído aquí pronto. Necesitamos extraer todo su valor antes de su muerte, y no podemos perder ni un momento. No te preocupes, Shino-sama. Karina tiene todo bajo control. Karina reclamará su recompensa a Shino-sama antes de que llegue el prisionero. Una sombra descendió sobre el rostro de Shino, sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Oh, ¿estás diciendo que mi velocidad es demasiado rápida? No, Shino-sama. Es porque Karina está feliz. Karina hizo una pausa, su cautivadora voz permaneció en el aire mientras sus manos bailaban sobre la consola. Entonces, Karina usará un nuevo jutsu. En las profundidades de la mirada de Shino, un minúsculo temblor recorrió sus ojos, causando que se contrajeran, sus orbes una vez expansivos se encogieron con una intensidad inquietante, mientras una sensación premonitoria de opresión insinuaba un camino peligroso que se extendía ante él. Jutsu de estrangulamiento de sombras.
Mientras el peso de la curiosidad flotaba en el aire, Shino profundizó en las profundidades de su interrogatorio, buscando desentrañar el enigma que envolvía el nuevo jutsu de Karina, pero el tiempo mismo parecía deformarse y distorsionarse, fluyendo con una cualidad lánguida y viscosa similar a las arenas movedizas. La llegada del inconsciente Kidomaru interrumpió el delicado intercambio, señalando la llegada de un momento crucial para el interrogatorio, donde verdades ocultas serían arrancadas de las profundidades de las sombras para alimentar el surgimiento de una nueva era bajo el dominio de Shino. El sol abrasador lanza su implacable mirada sobre la vasta extensión de la Tierra del Viento, convirtiendo su desierto en un infierno abrasador. Los granos de arena danzaban con el viento caliente, formando dunas arremolinadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Después de media semana de viaje, fue en este terreno implacable donde Shino Aburame y su padre, Shibi, se encontraron, con su propósito envuelto en secreto. Su viaje a través del desierto había sido arduo, el calor implacable e implacable. Su padre, Shibi, abrió el camino con paso decidido, sus ojos ocultos detrás de gafas de sol oscuras y su rostro cubierto por una fina capa de sudor. Gotas de transpiración también salpicaban la frente de Shino, su expresión normalmente estoica se tensaba bajo el peso del sol implacable, pero solo Shino sabía que esto era una mera apariencia, ya que él era solo un clon de insecto, otorgándole la extraña capacidad de manipular su propia percepción en cualquier momento. Voluntad, para poder apagar una parte de sus sentidos si fuera necesario, suponiendo que fuera una sensación que realmente sintiera. En medio del abrazo sofocante del aliento abrasador del desierto, sus insectos parecían un poco lentos, una manifestación minúscula que traicionaba la influencia susurrada del calor opresivo. Sin embargo, Shino encontró que esto era intrascendente en el panorama general. A pesar de estar en territorios aliados, las crípticas palabras de su padre le habían advertido que fuera cauteloso de todos modos. Sin embargo, su padre le aseguró que no habría peligro en esta misión, probablemente. Mientras caminaban penosamente por la arena abrasadora, la voz profunda de Shibi rompió el silencio opresivo. Shino, creo que es hora de compartir contigo la verdad sobre nuestra misión en Loran. Es un secreto que he guardado durante demasiado tiempo. Shino volvió su mirada hacia su padre, despertando su curiosidad. ¿Qué pasa, padre? ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Los ojos de Shibi se movieron alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera al alcance del oído. Se inclinó más cerca de Shino y su voz se convirtió en un susurro. En el pasado, serví junto al Yondaime Hokage durante una misión en Loran, antes de que él se convirtiera en el Yondaime. Fue durante ese tiempo que tomó una decisión que alteraría el curso de nuestras vidas. Shino escuchó atentamente, su mente llena de preguntas. ¿Qué decisión tomó, padre? La voz de Shibi tenía un matiz de arrepentimiento. El Yondaime decidió borrar los recuerdos de todos sobre esa misión. Oh. Entonces, padre, tu memoria, un rayo de escepticismo bailó en las profundidades de la mirada de Shino mientras sus ojos se cruzaban brevemente con los de su padre. El Yondaime, los dedos de Shibi ajustaron delicadamente el borde de sus gafas, un gesto modesto que contradecía las capas de vacilación tejidas en su ser. Con una voz impregnada de autodesprecio, finalmente habló, cada palabra una delicada pincelada que revelaba las complejidades de su propia impotencia. Se olvidó de incluirme en el círculo de borrado de recuerdos. Un silencio incómodo se cernió entre el dúo de padre e hijo, mientras el peso de su habilidad especial arrojaba un manto inquietante sobre sus experiencias compartidas, insinuando profundidades ocultas de lamentación y tragedias incalculables esperando ser desentrañadas. Mientras el rubor de la vergüenza momentánea disminuía, Shibi reunió los fragmentos de compostura y siguió adelante con su discurso. Al principio pensé que había sido un accidente, un descuido. Pero con el paso de los años, comencé a sospechar que podría haber sido intencional. En las profundidades de la enigmática mirada de Shino, un destello de intriga se entrelazó con una sutil danza de sorpresa. ¿Intencional? ¿Pero por qué, padre? ¿Por qué el Yondaime querría borrar los recuerdos de todos excepto los tuyos? Shibi se detuvo por un momento, con la mirada fija en el horizonte distante. No tengo todas las respuestas, Shino. Pero creo que el Yondaime me confió una tarea crucial, una que me exigía mantener un ojo vigilante sobre un sello escondido dentro de las ruinas de Loran. La mente de Shino daba vueltas con pensamientos mientras recordaba la trama. ¿Un sello? ¿Qué hace? ¿Y por qué es tan importante? La voz de Shibi se volvió solemne. El sello tiene un poder inmenso, Shino. Es la clave de un antiguo secreto, uno que podría cambiar el destino de nuestro mundo.
Mi trabajo ha sido comprobar en secreto el sello, mantener su integridad y garantizar que dure hasta el momento. Es correcto. Los ojos de Shino brillaron, su voz adornada con un tentador toque de intriga, mientras seguía el juego. ¿Y cuál es la hora, padre? ¿Cuándo se revelará el propósito del sello? La mirada de Shibi se suavizó mientras miraba a su hijo. Eso, hijo mío, es algo que no necesitas saber todavía. Pero creo que se está acercando. La mirada de Shibi se quedó fija en la distancia, un aire de misterio flotando sobre su rostro, las señales se están volviendo más evidentes y el mundo está al borde de un gran cambio. Algunos eventos serán inevitables. Pero nosotros, el clan Aburame, nunca buscamos estar al frente del escenario. Solo tenemos que cumplir con nuestro deber y mantener el status quo. El dúo continuó su viaje a través del abrasador desierto, las ruinas de Loran acercándose a cada paso. Finalmente, llegaron a los restos del otrora gran reino. Los edificios estaban en ruinas, y la arena y el tiempo erosionaron su antigua gloria. Los ojos de Shino escanearon los alrededores, su ejército de insectos zumbando suavemente en el aire. El viento silbaba a través de las estructuras rotas, llevando consigo una sensación de historias olvidadas y recuerdos perdidos. La mirada de Shibi se posó en un abismo que yacía en medio de las torres en ruinas. Era allí, en lo más profundo de sus recovecos, donde la foca esperaba su llegada. Padre e hijo se acercaron al gran con precaución, pasando por encima de escombros y restos de lo que alguna vez prosperó. Mirando hacia el profundo abismo de abajo, Shino arqueó la ceja. ¿Iban a saltar? En lo más profundo de la anticipación, los labios de Shibi Aburame se abrieron con propósito, sus dientes se hundieron en la carne de su dedo. Con medida precisión, surgió una gota de sangre carmesí. Con una gracia decidida, su mano encontró la tierra, invocando Jutsu. Una vorágine de humo surgió del tejido mismo de la realidad, revelando una criatura colosal que desafiaba la comprensión. Se desplegaron alas majestuosas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo árido, mientras la entidad convocada tomaba forma. Un escarabajo gigante iridiscente, cuyo caparazón brillaba con una luminiscencia de otro mundo. Con un gesto a la vez autoritario y críptico, Shibi le pidió a Shino que montara en el lomo del escarabajo, cuyo robusto caparazón ofrecía una garantía de protección frente a lo desconocido. Una sensación de anticipación mezclada con inquietud llenó el aire cuando el dúo se embarcó en su descenso, su viaje los guió hacia las insondables profundidades de las ruinas subterráneas. Como una pluma llevada por el viento, el colosal escarabajo se sumergió con gracia y se abrió paso por el pasillo, navegando entre las sombras con una intuición asombrosa. Después de su descenso, el escarabajo fue despedido. El dúo caminó a pie hasta la ruinosa torre, con sus paredes desgastadas y agrietadas. No pasó mucho tiempo antes de que el dúo se encontrara en una cámara antigua, claramente dentro de los límites de la torre antigua. Mientras cruzaban el ruinoso puente rocoso, sus pasos resonaron en la torre vacía. A medida que se acercaban al centro de la torre, los agudos insectos de Shino detectaron débiles rastros de chakra flotando en el aire, tal vez una señal de que alguien había estado aquí recientemente. Su curiosidad se intensificó, especulando si Mukade ya había encontrado este lugar. ¿O podría ser simplemente una fuga del sello? La voz de Shibi rompió el silencio. Shino, prepárate. Estamos a punto de presenciar algo que pocos han visto. Un sutil gesto de afirmación adornó los contornos del rostro de Shino, su corazón albergaba una fuente de enigmática tranquilidad que contradecía los misterios que se arremolinaban en sus profundidades. Naturalmente, Shino no estaba interesado en el poder insondable de las líneas ley. No tenía ningún interés en incursionar en el poder del tiempo, especialmente en su actual nivel de poder. No todo el mundo tiene la fortuna del protagonista. Como personaje secundario normal, el más mínimo paso en falso puede tener consecuencias nefastas, haciendo que todos sus esfuerzos actuales se desperdicien. En cambio, el interés de Shino fue despertado por algo más. Si recuerda correctamente, un remanente de ese codiciado jutsu que anhelaba está aquí. Subieron a la plataforma central bañada por una luz tenue y el suelo estaba grabado con intrincados sellos. En su centro había un pedestal, sobre el cual descansaba un objeto misterioso. Un orbe, similar a la sutil abertura de un párpado antiguo, y como la espada en la piedra esperando a su predestinado dueño, un kunai adornado sellado con un antiguo emblema. El aire crepitaba con una energía sutil, como si el mismísimo kunai latiera a modo de saludo. La mirada de Shino se fijó en el brillante kunai, su mente era una tormenta de directivas calculadas, tejiendo intrincadas redes de estrategia y agendas invisibles con la ayuda de Karina.
Sin embargo, lo enmascaró hábilmente con un exterior sereno, sin revelar ningún indicio de la intrincada danza de pensamientos y confusión que resonaba en su ser. Padre, ¿qué es eso? Shibi se acercó al pedestal, sus manos temblaban levemente y una ola de nostalgia lo invadió. Esto, Shino, es la clave para sellar el poder antiguo. Es parte del sello que sirve como barrera final para el secreto que fue sellado. Y creo que también es algo que te interesaría. Un destello travieso se encendió en las profundidades de la mirada de Shibi, mientras extendía un gesto sutil e intrigante hacia el reluciente kunai, el kunai del dios del trueno de Yondaime. Con un sutil asentimiento, el cuerpo de Shino se balanceó en un ritmo fascinante, cada movimiento deliberado era una danza calculada mientras sus ojos permanecían firmes, fijos en la cautivadora presencia del kunai. Cada intrincado detalle grabado en su superficie se convirtió en objeto de su incesante escaneo. Al principio, mi padre quería contar con algunos favores para conseguirte el jutsu del dios del trueno. La cabeza de Shibi se balanceó en un gesto solemne, un matiz de decepción tejiéndose a través de sus sutiles movimientos, insinuando una capa oculta de expectativas incumplidas. Pero padre no esperaba que la obstrucción de ese hombre despiadado fuera tan intensa. Y cuando llegó el momento de presentar la solicitud, ninguno de los demás se presentó para apoyar. No sé si esto fue intencional o si simplemente habían olvidado. Los labios de Shino se torcieron imperceptiblemente. Probablemente una mezcla de ambos. La cabeza de Shibi se sacudió suavemente, un destello de matiz oculto acechaba dentro de su comportamiento sereno. Padre ya está acostumbrado, tu madre aún más, y Shino, tú también te acostumbrarás en el futuro. Shino, puedes tomarte tu tiempo para observar el kunai. Esto es todo lo que padre puede hacer por ti. Dándole el hombro de Shino una palmada mesurada, infundida con el peso de un estímulo tácito, Shibi procedió con meticulosa deliberación hacia el sello místico. En cuanto a padre, es hora de reforzar este sello. A juzgar por su apariencia, el sello se deterioraría naturalmente y en la energía probablemente se cortará dentro de un par de meses, eso sería un desastre inoportuno. Los actores aún no están en su lugar y no debemos dejar que el bandido triunfe tan fácilmente. Un destello de enigmática luminiscencia bailó en las profundidades de la mirada de Shibi, insinuando un tapiz de innumerables misterios velados dentro de su mente. En la intrincada red de su destreza perceptiva, ni siquiera el más mínimo susurro de intrusión escapó a la atención de Shino, y ciertamente no a la mirada penetrante de Shibi. Ambos albergaban especulaciones veladas, sus mentes entrelazadas con enigmáticas reflexiones que rodeaban al misterioso intruso. Aprovechando sus ideas, Shibi decidió interponer un formidable obstáculo, una astuta obstrucción diseñada para retrasar los esfuerzos del intruso. Incluso en ausencia de intrusos percibidos, en una sinfonía de propósito calculado, sus acciones vigilantes asegurarían que la integridad del sello permaneciera ilesa. Con un aire de propósito calculado, Shibi recuperó un pergamino desgastado, cuyas páginas antiguas susurraban secretos olvidados hacía mucho tiempo. Sus ojos recorrieron los contenidos crípticos, alineando meticulosamente las complejidades inscritas en su interior con el enigmático sello que tenía ante él. Discretamente, la mirada de Shino se deslizó subrepticiamente por la delicada escritura que adornaba el pergamino abierto, un reconocimiento silencioso de la confianza que le había otorgado su padre. El conocimiento oculto revelado ante él lo decía todo, un testimonio del vínculo tácito que compartían, ya que la intención de su padre nunca fue velar el contenido del pergamino, sino iluminar su camino. Después de determinar los nodos correctos, Shibi pasó su mano sobre el sello, una oleada de poder recorrió la cámara. Aparentemente, chakra se infundió en el aire, mientras las líneas del sello brillaban. Después de que Shibi descifró meticulosamente la intrincada red de nodos, su mano se cernió con precisión calculada sobre el antiguo sello, una reverberación de poder puro ondeando a través de la cámara, como si la esencia misma del chakra bailara en el aire mismo. Las líneas del sello respondieron al influjo de energía, una fascinante exhibición de luminiscencia radiante que proyectaba un brillo de otro mundo. El enigma del propósito de su padre finalmente queda claro. Con un toque hábil, Shibi infundió una cantidad medida de chakra, asegurando la validez de su conocimiento para evitar destruir el trato sin darse cuenta. Al no sentir ningún problema, aumentó la cantidad de chakra, su confianza inquebrantable, equilibrando delicadamente el delicado equilibrio entre reparación y refuerzo. Cuando su chakra se agotó, su padre finalmente se detuvo para descansar, las líneas de sellado que alguna vez brillaron desaparecieron gradualmente sin dejar rastro detrás de él.
Su mirada permaneció fija en el sello que desaparecía. La voz de Shibi, cansada y cargada de ecos de agotamiento, tembló con una sutil vulnerabilidad mientras pronunciaba su orden. Cuida el área mientras me recupero. Con la habilidad de mi padre, el refuerzo del sello no se puede hacer en un día. Shino dio un paso adelante, su resolución firme mientras se ajustaba las gafas. Padre, lo entiendo. Me aseguraré de que ni siquiera un solo insecto entre y moleste tu descanso. El dúo de padre e hijo se miraron fijamente, con una danza de travesura jugando en sus labios. De hecho, Shino. El clan Naburame nunca permitirá que otros los molesten. Un sutil asentimiento recorrió las corrientes del ser de Shibi, su voz empapada en un seductor manto de picardía, insinuando las profundidades de las personalidades indómitas que acechaban bajo su serena fachada. Sin embargo, en un instante, la atmósfera cambió y un velo de seriedad descendió sobre sus palabras. Pero esto no es cuestión de jugar. La responsabilidad recae sobre nuestros hombros. Debemos andar con cuidado y asegurarnos de que este conocimiento no se comparta con otros hasta que ha llegado el momento, al menos 4 años para estar a salvo. La reparación del sello se realizó sin problemas. Desafortunadamente, el esquivo intruso permaneció velado en las sombras, lejos de las ruinas y casualmente evitando a un dúo peligroso. Quizás también era consciente de que el sello, aunque inactivo, se estaba deteriorando con el tiempo, y simplemente estaba esperando el momento oportuno, un par de meses después. Pero cuando regrese la próxima vez, se llevará una sorprendente sorpresa. Después de esta reparación, la única forma de que el poder escape es años después o rompiendo el sello. Esto garantizará que cualquier individuo con pensamientos nefastos tendrá que buscar formas de romper el sello, en lugar de simplemente esperar a recibir un almuerzo gratis. Pronunció Shibi con confianza, dándose la vuelta para irse. Es hora de ir a casa, Shino. Mientras se giraba, la mirada de Shino se detuvo por un momento fugaz en los secretos ocultos dentro de la cámara, pasando por el enorme abismo que rodeaba el núcleo. Cuando los hilos de su aguda percepción rozaron la presencia de un Zerg hibernando enterrado profundamente bajo la superficie, una sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios, cargada con una mezcla de astucia y satisfacción. Ahora no se adentrará en los intrincados hilos del tiempo, pero en el futuro puede tejer una historia diferente. Cuando abandonaron las ruinas subterráneas, las ruinas volvieron a su estado desolado, aparentemente protegidas de los estragos de los años. El implacable desierto de la Tierra del Viento los esperaba afuera, pero ahora llevaban nuevos propósitos, secretos que podrían remodelar el destino de su mundo. Shino, fuimos elegidos para salvaguardar este conocimiento, para asegurar su preservación hasta que fuera el momento adecuado. El Yondaime me confió este deber, y ahora nos corresponde a ambos. Bajo el sol abrasador, Shino y Shibi caminaban uno al lado del otro, sus sombras se extendían a lo largo de las dunas doradas. Los vientos susurraron historias de poder olvidado y verdades ocultas, y el dúo se aventuró, obligado por el deber, con el corazón en llamas por el peso de sus propias intenciones calculadas. 10. La oficina del Hokage se llenó de un aire de tensión mientras Tsunade, el quinto Hokage, escuchaba atentamente el informe de Shizune sobre la fallida misión de recuperación de Sasuke. La decepción pesaba mucho sobre ella, pero fue la revelación de los cadáveres robados lo que realmente la sacudió hasta la médula. Golpeando la mesa con los puños, Tsunade exigió respuestas. ¿Qué diablos está pasando, Shizune? La voz de Tsunade sonó con una mezcla de frustración y preocupación. ¿Cómo pudieron robar los cadáveres de los subordinados de Orochimaru justo delante de nuestros ojos? ¿Sabes que podrían tener pistas importantes que conduzcan a Orochimaru? ¿Y quién es esta misteriosa persona capaz de controlar insectos gigantes? Shizune se paró frente a Tsunade, con el rostro marcado por la preocupación. Lo siento, Tsunade-sama. Todavía estamos investigando el asunto, pero parece que el clan Aburame no es responsable. No hay registros de que tengan tales insectos en su poder. Tsunade gruñó de infelicidad, su mente se apresuró a encontrar una posible explicación. ¿Hay alguna pista? ¿Alguien presenció algo inusual? Shizune negó con la cabeza. No, Tsunade-sama. Aún no hemos encontrado ningún testigo. Sin embargo, hay un punto sospechoso. Bajo su permiso, el jefe del clan Aburame se llevó a su hijo con él en una misión secreta, lo cual es inusual considerando el secreto del misión. Se desconoce si están intentando establecer una coartada, pero tenemos informes de nuestros aliados que confirman su llegada a la Tierra del Viento. No pueden ser ellos, no con ese hombre mirándolos. El ceño de Tsunade se frunció mientras reflexionaba sobre la información.
¿Podría ser una artimaña? ¿Es posible que los insectos sean en realidad secuaces de un subordinado de Orochimaru? No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero no podemos ignorar esta posibilidad. Shizune asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Le daré instrucciones a los Anbu para que vigilen de cerca al clan Aburame. Si hay alguna actividad sospechosa, lo descubriremos. Mientras tanto, veremos si podemos obtener información del cadáver restante. Tsunade suspiró profundamente, su frustración era evidente. Estos asuntos se están volviendo más problemáticos cada día. La influencia de Orochimaru aún persiste, y parece que nunca podremos escapar realmente de su sombra. Cualquier cosa que tenga que ver con él es problemático, manténme informado de cualquier novedad, Shizune. Asintiendo con determinación, Shizune respondió. Por supuesto, Tsunade-sama. Llegaremos al fondo de esto. Por ahora, luciendo una sonrisa inquebrantable que contenía un destello de persistencia, Shizune depositó otra pila de documentos en el escritorio de Tsunade, su voz mezclada con una insistencia convincente mientras instaba. Tsunade-sama, por favor revise estos documentos. Los ojos de Tsunade perdieron su brillo una vez vibrante se atenuó, mientras se fijaban en los formidables enemigos que se cernían sobre su escritorio Hokage. Sin que el dúo desprevenido lo supiera, ocultos entre las sombras, los insectos monitores observaron meticulosamente cada matiz de su interacción desde una distancia calculada. Al mismo tiempo, insectos especializados estratégicamente ubicados grabaron sus voces. Estos insectos tenían sus sentidos amplificados por una curiosa mutación, sacrificando sus otros sentidos para mejorar sus sentidos auditivos, dotándolos de la capacidad de escuchar a escondidas a través de las paredes. Trabajando juntos, estos insectos transmitieron la transmisión en vivo de su conversación a las pantallas holográficas que adornaban la guarida clandestina de un cerebro malévolo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Shino mientras observaba este cautivador espectáculo desde los confines de su laboratorio, su mirada se desplazó momentáneamente hacia las espeluznantes cámaras que albergaban los espeluznantes y sin vida cuerpos de los cuatro del sonido, insinuando los planes diabólicos que aún estaban por desarrollarse. Gracias a la capacidad de infestación de Karina, Shino pudo extraer una gran cantidad de nuevas técnicas de la mente del Kidomaru vivo. Los frutos de sus esfuerzos fueron testigos de información útil e impresionante, incluida la formación de las llamas de las cuatro violetas, la formación de los cuatro perros negros, la técnica del espacio-tiempo, rotación del inframundo, el ninjutsu de araña de Kidomaru y la ubicación de su invocación de araña gigante. Desafortunadamente, no pudimos recuperar el cuerpo de Kimimaro debido a la obstrucción de sus huesos. Realmente necesitamos mejorar la capacidad de excavación de los Zergs. Un murmullo bajo escapó de los labios de Shino, cargado de una sensación de insatisfacción. De pie en estaciones de trabajo cercanas en el laboratorio, Karina, tanto su cuerpo principal como un clon de insecto, hojeaba afanosamente una gruesa pila de notas virtuales. El suave brillo de la pantalla holográfica iluminó su rostro, resaltando la intensidad de sus ojos. Mientras su clon profundizaba en la investigación, la mano de Karina se entrelazó con gracia a través de las paredes de la base, fortaleciendo la base con los sellos recién aprendidos. Sin embargo, cuando escuchó a Shino, suspiró profundamente, la frustración evidente en su voz mientras respondía. Shino-sama, Karina se disculpa por no cumplir con sus expectativas, pero solo quiero decirle que simplemente no es posible lograr tanto. Alzando su mano en el aire, Karina conjuró una pantalla holográfica. Con un movimiento hábil y fluido, su mano se deslizó con gracia sobre la pantalla, enviando la pantalla virtual deslizándose por la habitación, deteniéndose resueltamente ante Shino, quien también estaba preocupado con la misma tarea de fortificación. En la pantalla virtual se mostraba una larga lista, cada entrada era un proyecto en progreso. Shino-sama, simplemente hay demasiados proyectos en agenda, se quejó Karina, con la voz llena de infelicidad. He estado ejecutando simulaciones usando múltiples clones, maximizando el uso de nuestro poder computacional, pero aún no es suficiente. Afortunadamente, recientemente completamos el proyecto de construir una red de pseudo-chakra para los clones de insectos. De lo contrario, ganaremos. Ni siquiera podré iniciar el proyecto de los 6 caminos. Como si fuera una señal, uno de los clones de insectos de Karina llamó la atención del dúo. En un movimiento fluido, los dedos del clon tejieron intrincados signos con las manos, jutsu de transformación.
Emergiendo de una efímera neblina de humo que se disipaba, se desarrolló una notable metamorfosis ante sus asombrados ojos. Una réplica perfecta de Shino, nacida de una amalgama de insectos vivos, perfectamente materializada en la apariencia de carne humana. Fue un espectáculo sobrecogedor, una convergencia alquímica donde lo esotérico se encontró con lo tangible, ya que el clon del insecto era un testimonio del ingenio detrás de la red de pseudo-chakras intrincadamente entretejida dentro de su forma. Dentro del insecto, un aparato magistralmente diseñado similar a la red de chakra del ninja pulsaba con poder latente, impulsado por la presencia de un dron Zerg en miniatura, mutado para almacenar una diminuta reserva de chakra, una fuente de energía generada a partir de su biomasa almacenada. La culminación de una investigación incesante, que abarcó meses a partir de la adquisición de Alina, fue testigo de este avance, impulsado por los intrépidos esfuerzos de Karina y guiado por la profunda sabiduría extraída de los sagrados tomos, rescatados del perdurable legado de Sandaime. Sin embargo, incluso frente a este logro triunfante, la red de pseudo-chakras dentro del clon del insecto siguió siendo una imitación imperfecta del intrincado entramado de la esencia de un verdadero ninja. El núcleo del mini-dron sirvió como fuente de energía y presagio de vulnerabilidad. El núcleo era la debilidad inherente de la red de pseudo-chakras. Si el núcleo fuera destruido, la red de pseudo-chakras dejaría de funcionar. Afortunadamente, esto simplemente devolvería al clon del insecto a su forma de insecto original, conservando aún sus capacidades de combate a través de la destreza de sus insectos, solo que sin ninjutsu. La parte más decepcionante fue su otro defecto. Sus capacidades se limitaban al ámbito del ninjutsu elemental. Un repertorio limitado a las artes rudimentarias de transformación, sustitución corporal y otras técnicas simples por debajo del rango B. Quizás este problema podría resolverse en el futuro, pero era otro abismo para su ya deficiente poder de cálculo. A pesar de esta limitación, esta seductora manifestación de ingenio y artificio fusionó a la perfección el reino del engaño y la autenticidad, transformando el clon de insecto de Shino en una encarnación tan convincentemente genuina que se convirtió en un señuelo incomparable. Aunque no son tan funcionales como el famoso clon de sombras, sus clones ahora confundirían al ojo perspicaz y atraparían a los desprevenidos con su apariencia desconcertante, como los clones de sombras. En medio de la exploración de Shino de esta nueva habilidad, su conciencia profundizando en el clon del insecto y probando ninjutsu, las palabras de Karina resonaron persistentemente en el laboratorio. Shino-sama, necesitamos más poder de cómputo. Después de reservar una parte del poder de cómputo para administrar el creciente ejército Zerg y evitar que instintivamente propaguen la destrucción sin sentido, solo me quedan un par de clones de insectos para realizar la investigación. Aunque mi cuerpo principal también podría participar, solo mi cuerpo principal puede reunir suministros esenciales de Shino-sama. Shino hizo una pausa, su atención ahora completamente en Karina. Él entendió la gravedad de sus palabras. Las tareas que tenía entre manos eran inmensas y el peso de sus responsabilidades colectivas pesaba mucho en su mente. Sabía la importancia de la investigación de Karina, pero también reconoció las limitaciones que enfrentaban. Eran solo dos personas, una de ellas un director sin talento real para la investigación. Las exigencias de nuestro trabajo continúan creciendo, Karina, reconoció Shino, su tono reflejaba una pizca de preocupación. Estamos al límite y nuestros recursos son limitados. Pero agregar más potencia de cálculo no será fácil. Nuestras actualizaciones personales requieren una investigación más profunda para determinar un camino adecuado y realmente no hay una manera de comprar potencia de cálculo adicional. En la nube en este mundo, Karina se reclinó en su silla, con la frustración reflejada en su rostro. Se pasó una mano por el cabello rojo púrpura, con la mirada fija en Shino. Shino-sama, ¿y si hubiera una manera de aumentar exponencialmente nuestro poder computacional? Preguntó, su voz baja y seductora. Un método que podría permitirnos fortalecer el poder del sistema. La curiosidad de Shino se despertó. Se inclinó hacia adelante y sus ojos oscuros estudiaron atentamente a Karina. ¿Qué quieres decir? Preguntó con cautela. Una sonrisa pícara apareció en los labios de Karina mientras explicaba su propuesta. Shino-sama, usted es el dominador de la conciencia colectiva y se beneficia de todas las existencias vinculadas a la colmena. Su conocimiento no conoce límites y tiene la capacidad inherente de aprender instantáneamente los conocimientos y técnicas de aquellos bajo su dominio, incluyéndome a mí. La respiración de Karina se entrecortó y su mirada se convirtió en un portal hacia un reino de ferviente admiración, una profunda reverencia brillando como la luz de una estrella en sus ojos mientras se fijaban en Shino.
Pero Shino-sama, ¿comprendes el verdadero potencial de la mente colmena? Preguntó, su voz mezclada con intriga. Según mi análisis, la mente colmena debería ser capaz de aumentar su poder de cálculo y capacidades de aprendizaje al asimilar seres más inteligentes, como cuando Shino-sama me asimiló a la colmena. Cuanto más crece la colmena, más beneficia a Shino-sama. Los ojos de Karina se dirigieron a Shino, sus labios se lamieron seductoramente, piénselo, Shino-sama. Con una nueva reina, podríamos expandir nuestra conciencia colectiva, permitiéndole a Shino-sama obtener una nueva reserva para el desarrollo y también liberando mi cuerpo principal para que podamos profundizar en intercambios más profundos, sin obstáculos por las limitaciones de tiempo y recursos. La mente de Shino daba vueltas con pensamientos contradictorios. El atractivo de un mayor poder computacional era innegable, pero las problemáticas implicaciones lo dejaban inquieto. Siempre había sido cauteloso a la hora de elegir una nueva reina. El éxito del proyecto Queen dependió principalmente de la voluntad de la víctima de aceptar la transformación. No todas las figuras encantadoras del mundo ninja eran tan complacientes como Karin. Si casualmente seleccionaba otra belleza, la transformación tenía una alta probabilidad de terminar en un fracaso, convirtiéndose en un abismo sin fondo para sus preciosos recursos. Sin embargo, la promesa de crecimiento era tentadora y atraía lo más profundo de su curiosidad. Karina, no es factible, advirtió Shino, su voz llena de aprensión. El costo en biomasa para transformarte solo aquí fue inmenso, y es casi imposible encontrar suficientes cadáveres en estos tiempos de paz sin atraer la atención de todas las aldeas escondidas. Además, ¿dónde encontraré otra chica encantadora como tú? Mientras las palabras de elogio de Shino acariciaban los oídos de Karina, un fervor radiante se encendió dentro de ella, haciendo que su cuerpo se retorciera de placer mientras un rubor pintaba su rostro, encapsulando las emociones arremolinadas dentro de ella. Shino-sama, el cuerpo principal de Karina se deslizó hacia Shino, un aire de seducción arrastrándose a su paso, tentadoramente cerca de sucumbir a sus propios deseos, solo para ser detenido abruptamente cuando la voz exasperada de Shino intervino, sirviendo como un claro recordatorio. Karina, concéntrate. Nuestro tiempo es limitado. Deberíamos completar la importante tarea de crear nuestros primeros 6 caminos de mancha antes de continuar generando esencia. En cuanto a una nueva reina, todavía creo que es demasiado arriesgado, especialmente porque eres una excepción especial fusionada de la IA del paquete de novatos del sistema. El rostro de Karina pasó rápidamente del tempestuoso torbellino de emociones a una serena calma, pero la persistente alegría que bailaba en sus labios traicionaba las traviesas maquinaciones entrelazadas en el laberinto de su mente. Entiendo los riesgos, Shino-sama. Pero los riesgos antes mencionados solo se aplican al proyecto Reina original. Si tuviéramos que crear una nueva reina a través de mi habilidad, las cosas no serían tan problemáticas. No necesitamos otra Lina, e incluso si el objetivo no está dispuesto, todavía hay un camino. Un destello de intriga bailó en las profundidades de la mirada de Shino, inequívocamente tentado por la oferta. ¿De qué manera? Retumbar. La pregunta de Shino quedó suspendida en el aire, abruptamente destrozada por un estruendo reverberante que pareció penetrar hasta las profundidades de su santuario subterráneo. Los temblores cayeron débilmente en cascada a través de la cámara, sus siniestras vibraciones enviaron una oleada de inquietud recorriendo sus venas. Karina, con su rostro grabado con una expresión sombría, intervino con una voz cargada de gravedad, dando una noticia inquietante. Shino-sama, un intruso había traspasado nuestras biosferas. Final de capítulo.